En los años dorados de los Muscle Car, Ford lanzó una bestia que mezclaba potencia bruta con ingeniería fina, el Boss 351 Cleveland. Quédate porque en este video vamos a descubrir cómo este coloso cambió la historia del alto rendimiento americano. A finales de los años 60, el mundo automotriz vivía un momento de gran efervescencia. Los Muscle Car dominaban las calles y las pistas, con marcas como Chevrolet, Pontiac y Chrysler liderando el mercado con sus modelos Camaro, GTO y el impresionante 340. Ford, aunque ya tenía motores exitosos como el FE, que era grande y potente, y el Windsor, que era un poco más pequeño pero eficiente, se encontraba buscando una solución para mantenerse competitivo en este feroz entorno. El mercado demandaba algo más que la potencia de un Big Block o la eficiencia de un Small Block. Se necesitaba un motor que combinara lo mejor de ambos mundos. Ford tenía claro que debía crear un motor capaz de enfrentarse a los 350 de Chevrolet y a los 340 de Chrysler, algo potente para las carreras, pero también práctico para el uso diario. Así nació la idea del 351 Cleveland, un motor intermedio que se posicionaría entre el Windsor y el FE. Ford comenzó a trabajar en este nuevo diseño en su planta de Cleveland, Ohio. El objetivo era crear un motor revolucionario que pudiera cubrir este vacío en su línea, y aunque en su época pasó algo desapercibido, el 351 Cleveland se convertiría en una leyenda. Con este motor, Ford no solo buscaba mantenerse a la par de la competencia, sino adelantarse a su tiempo y dejar una marca indeleble en la historia del automovilismo, aunque no de la forma que originalmente esperaban. Con 330 caballos de fuerza y 370 libras-pie de torque, este motor no solo era rápido, sino que también ofrecía una suavidad y precisión en su funcionamiento que pocos motores de la época podían igualar. Cada componente fue diseñado para maximizar el rendimiento, desde las culatas de cámara abierta hasta el carburador Autolit 4300, que garantizaba una mezcla eficiente de aire y combustible, permitiendo un flujo de potencia sin restricciones. Las culatas de cámara abierta fueron cruciales para optimizar la combustión, permitiendo una mezcla más eficiente de aire y combustible, lo que favorecía una mayor potencia a altas revoluciones. Además, las válvulas en ángulo basadas en los avances del Boss 302 mejoraban el flujo de aire, aumentando la eficiencia y la capacidad de respuesta, especialmente a altas revoluciones. En cuanto a la transmisión, el Boss 351 venía equipado con una caja top loader de 4 velocidades, conocida por su suavidad y precisión en los cambios. Esto ofrecía una experiencia de aceleración controlada y emocionante. Complementando esta configuración, el diferencial trasero 3.91 proporcionaba una aceleración agresiva, permitiendo un arranque explosivo en las primeras marchas. Todo esto, junto con el bloque de hierro de alta resistencia, hacían del Boss 351 una máquina que no solo dominaba las calles, sino que también estaba lista para las exigencias de las carreras. El diseño del motor Boss 351 Cleveland se destacó por sus innovaciones clave, que lo diferenciaban de otros motores de la época y le otorgaban un rendimiento sobresaliente. Una de las características más notables fueron las válvulas inclinadas, un diseño crucial para mejorar el flujo de aire en las cámaras de combustión. Esta configuración permitió el uso de puertos gigantes para las válvulas de admisión y escape, mejorando la mezcla de aire y combustible y, como resultado, aumentando la potencia a altas revoluciones. Este ajuste fue esencial para el rendimiento excepcional del Boss 351. Otra innovación importante fue el camshaft elevado, que permitía el uso de varillas de empuje más cortas y rígidas. Este diseño mejoró la estabilidad de las válvulas a altas revoluciones y ofreció una mayor rigidez al bloque, reduciendo el riesgo de distorsión bajo cargas extremas. Esto fue crucial para la durabilidad del motor en condiciones de carreras y alto rendimiento, donde las exigencias eran elevadas. El Boss 351 Cleveland se ofreció en dos variantes, la versión 2V de 2 válvulas y la versión 4V de 4 válvulas. La primera estaba orientada a la economía y fiabilidad, siendo más asequible y duradera para los conductores que no necesitaban tanta potencia. La variante 4V, por su parte, estaba pensada para entusiastas del alto rendimiento, con puertos más grandes y un carburador de mayor capacidad. Ambas variantes compartían una arquitectura diseñada para alcanzar altas revoluciones sin perder eficiencia, consolidando el Cleveland como un motor confiable tanto para la carretera como la pista. Este motor se presentó con varios códigos de motor que reflejaban sus distintas configuraciones y desempeños, cada uno diseñado para cumplir con propósitos específicos. El primer código, el Launch Code, correspondía a la versión de 2 válvulas del Cleveland,
pensada para quienes buscaban un motor confiable para el uso diario. Con una potencia de entre 240 y 250 caballos de fuerza, el Edge Code era ideal para conductores que necesitaban eficiencia y bajo mantenimiento, pero aún así deseaban una experiencia de conducción sólida. Vehículos como el Ford Torino o el Mercury Montego aprovecharon esta variante, que si bien no era un motor de alto rendimiento, cumplía con las expectativas de fiabilidad y economía. Por otro lado, el M-Code representaba la versión de 4 válvulas, diseñada para los que buscaban un rendimiento superior. Con 300 caballos de fuerza, el M-Code ofrecía una excelente combinación de fiabilidad y potencia, convirtiéndolo en la opción perfecta para modelos deportivos como el Mustang Mach-1. Aunque no alcanzaba los niveles de rendimiento del Boss 351, seguía siendo una opción formidable para los entusiastas que querían algo más agresivo. El R-Code, también conocido como el Boss 351, era la versión más poderosa, exclusivo para el Mustang Boss 351. Este motor alcanzaba los 330 caballos de fuerza, gracias a una compresión de 11.0 a 1 y un crankshaft sólido, optimizado para altas revoluciones. Destinado a los verdaderos entusiastas de las carreras, ofrecía una aceleración impresionante y una capacidad de giro sobresaliente. Finalmente, el Q-Code fue una versión adaptada para cumplir con las regulaciones de emisiones. Aunque su potencia neta se reducía a 266 caballos de fuerza, mantenía muchas de las características del Cleveland, siendo una opción más ecológica sin sacrificar demasiado rendimiento. En NASCAR, el Cleveland demostró su capacidad de entregar potencia y fiabilidad en las duras condiciones de carrera de larga duración. Un momento destacado fue la Daytona 500 de 1976, cuando el legendario David Pearson, al volante del coche de los Wood Brothers, consiguió la victoria. El motor Cleveland fue crucial para esta histórica carrera, aprovechando al máximo su rendimiento y fiabilidad. En el mundo del drag racing, el motor Cleveland también destacó, especialmente en la NHRA Pro Stock. Bob Glidden, uno de los pilotos más exitosos de esta categoría, usó el Cleveland para dominar las pistas y ganar múltiples campeonatos. Su capacidad de aceleración y resistencia al desgaste hizo del motor una opción favorita en las competiciones de drag. El Boss 351 también brilló en las carreras de resistencia como Trans-Am y Road Racing, donde su diseño de altas revoluciones y robustez lo convertían en la máquina ideal para pruebas de larga duración. En Australia, el motor Cleveland jugó un papel crucial en la victoria del Ford Falcon GT-HO en el Bathurst 1000 de 1973, con Alan Moffat al volante. Este éxito global consolidó aún más el legado del Cleveland como un motor de competición insuperable. Así, el Boss 351 dejó una marca imborrable en la historia de las carreras y la ingeniería automotriz. El Boss 351 vivió su momento de gloria en la primera mitad de los 70, pero su reinado fue relativamente corto. La producción fue limitada a solo 1.806 unidades, lo que le dio un aura de exclusividad, pero también contribuyó a su desaparición temprana del mercado. La razón detrás de su retirada no fue la falta de desempeño o popularidad, sino una serie de factores extremos que afectaron la industria automotriz en ese momento. Primero, la crisis económica de los años 70, marcada por la recesión y la inflación, golpeó con fuerza la demanda de vehículos de alto rendimiento. Además, las regulaciones ambientales cada vez más estrictas comenzaron a afectar los motores de gran cilindrada como el Boss 351, que no se adaptaba fácilmente a los nuevos estándares de emisiones. A esto se sumaron los altos costos de seguros, ya que los vehículos de alto rendimiento eran considerados más riesgosos y costosos de asegurar. Ante estos desafíos, Ford optó por priorizar modelos más rentables y económicos para adaptarse a las condiciones del mercado. Como resultado, el Boss 351 fue descontinuado en 1974, convirtiéndose en una leyenda efímera pero inolvidable. Aunque el Boss 351 y su motor Cleveland dejaron de ser producidos en Estados Unidos en 1974, su legado no terminó allí. En Australia, el motor Cleveland continuó brillando en varios modelos icónicos hasta 1982. Los Ford Falcon XB, XC y el Ford Falcon GT fueron algunos de los vehículos más destacados que adoptaron este motor, manteniéndolo vivo en el mundo automotriz. Uno de los momentos más memorables de esta era fue la inclusión del Falcon XB en la película Mad Max, donde el vehículo se convirtió en un símbolo de poder y resistencia, asociando aún más al motor Cleveland con la cultura de alto rendimiento.
Las versiones más refinadas del Cleveland, como la Phase 4 GTHO, se transformaron en verdaderos íconos en Australia. Estos modelos se convirtieron en vehículos de culto, admirados no solo por su desempeño, sino también por su relevancia histórica dentro del automovilismo y la cultura australiana. Hoy en día, el motor Cleveland es altamente apreciado por coleccionistas y restauradores, quienes buscan revivir el poder y la historia de este legendario motor. Su capacidad para ser modificado y adaptado a nuevas tecnologías ha ayudado a mantenerlo relevante, asegurando que su legado siga vivo en el mundo de los autos clásicos. El tuning y las modificaciones al motor Cleveland siguen siendo una práctica popular entre los entusiastas del automovilismo, ya que permite mantener su rendimiento histórico mientras se le otorgan mejoras modernas. Una de las modificaciones más comunes son los hits portados, que consisten en mejorar el flujo de aire a través de las culatas. Esto, combinado con un tren valvular moderno, permite que el motor respire de manera más eficiente, lo que resulta en una mayor potencia y revoluciones más altas. Para asegurar que todo funcione con precisión, también se actualiza el sistema de encendido electrónico, eliminando las antiguas distracciones de los sistemas de encendido mecánicos y mejorando la fiabilidad. Por otro lado, una de las modificaciones más emocionantes y populares para el Cleveland es el uso de Stroker Kits, que aumentan la cilindrada del motor, logrando más torque y potencia. Este tipo de modificaciones le da una nueva vida al motor sin perder su esencia. También se pueden encontrar proyectos híbridos como el Cleaver, que combinan las culatas Cleveland con el bloque Windsor, aprovechando lo mejor de ambos mundos para obtener un motor más equilibrado, con una gran capacidad de respuesta y fiabilidad. Estas modificaciones aumentan no solo la potencia, sino también la confiabilidad del motor, permitiendo a los propietarios disfrutar de su rendimiento sin preocuparse por las fallas frecuentes. Así, el Cleveland continúa siendo un favorito en el mundo del tuning, adaptándose a las necesidades modernas sin perder su alma clásica. Y aunque el Boss 351 Cleveland no fue el más famoso, sí que fue uno de los más respetados. En pistas, calles y leyendas, demostró que la ingeniería bien hecha no necesita presentación. Como consecuencia, hoy sigue rugiendo en el corazón de los fanáticos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Y para más contenido como este, suscríbete al canal. Esto es El Garaje. Nos vemos en el siguiente video.